Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a esta nueva emisión del Notidesca, un espacio creado por la organización no gubernamental Caleidoscopio Humano para informar y visibilizar la situación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en Venezuela. Quienes acompaña María Alejandra Silva. Iniciemos con este recorrido de las noticias. El pasado 2 de julio se conmemoró en Caracas el Día del Orgullo LGBTIQ+, con una movilización que partió desde el Parque del Este hasta Plaza Venezuela y bajo la exigencia al Estado de igualdad de derechos para todos. Estamos aquí presentes apoyando el ejercicio ciudadano de las personas LGBTQ+. Esta es la mejor expresión, la mejor manifestación ciudadana en respuesta a los grupos antiderechos, conservadores y religiosos que niegan derechos a una población que ya no es minoritaria. Somos mayoría en Venezuela. Sin embargo, tras la gran manifestación en menos de 30 días, funcionarios policiales allanaron un spa en la ciudad de Valencia, estado Carabobo, en donde detuvieron y criminalizaron a 33 hombres homosexuales. La persecución que tienen los funcionarios de seguridad del Estado en contra de personas LGBTIQ en la calle, políticas de extorsión especialmente contra la población trans, seguramente Richel nos va a poder dar mucho más detalles de esto, se complementa a esta política, por eso hay que denunciarlo. No es un hecho aislado, no es una cosa inocente, no fue un error de los policías, no es un error de la fiscalía, es una política de discriminación y hay que denunciarlo con todas sus letras. Y esa política de discriminación constituye una violación a los derechos fundamentales y es por eso que estamos aquí hoy denunciándolo frente al Ministerio Público. Por último, los activistas exigieron a las autoridades nacionales la libertad plena de 33 detenidos, así como la investigación a los funcionarios policiales y judiciales que participaron en el proceso arbitrario, al igual que a los medios de comunicación que publicaron las fotografías de las víctimas. En noticias nacionales tenemos que la escasez de combustible continúa afectando a los venezolanos y así lo anunció el gremio de transporte pesado. Nuestro líder emergente, Francisco González, nos ampliará los detalles. Representantes del gremio de transporte de carga pesada protestaron en las calles del centro de Caracas para denunciar la escasez del combustible, el incremento de su precio en dólares y la presunta extorsión por parte de funcionarios policiales y colectivos armados. No tenemos vialidades, no tenemos carreteras, somos extorsionados a cada momento en todas las carreteras, todas las autopistas por los funcionarios, no hay gasolina. Y aparte entonces quieren aumentar el combustible a $0.50, no lo hay. Y entonces en las estaciones donde hay es una corrupción porque lo quieren vender más de $0.50 a 1.5, $2. Y otra cosa, que tienes que pagar para que te puedan pasar a las estaciones de servicio. Los líderes gremiales le exigieron al Estado retirar los funcionarios policiales de las estaciones de servicio, con el fin de evitar las presuntas extorsiones e invertir en la vialidad pública de todo el país. En materia de derechos sociales, la Federación Médica Venezolana detalló la grave situación que atraviesan los centros hospitalarios y el personal de salud en Venezuela. Escuchemos el reporte de Manuel Rivas. El presidente de la Federación Médica Venezolana, Douglas León Natera, denunció la falta de insumos médicos, la precariedad de las instalaciones de los centros de salud pública y la vulneración generalizada del derecho a la salud establecido en la Constitución de Venezuela. Tenemos por lo menos 20 años exigiéndole a este gobierno dotación inmediata, permanente y total para poder cumplir con lo que dice la Constitución de la República de garantizar salud y vida. Sin insumos, sin medicamentos, sin material médico quirúrgico, es imposible que el médico, el equipo de salud pueda garantizar salud y vida. Eso es realmente absurdo lo que ha pretendido este gobierno, que es negar la dotación. León Natera exigió al Estado venezolano garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos a través de la inversión y recuperación de los centros hospitalarios de todo el país. Además, exigió el incremento en los sueldos y salarios de todo el gremio de la salud. Para Notidesca, Manuel Rivas. Caleidoscopio Humano presentó durante el mes de julio el último registro de la vulneración de los TESCA por parte del Estado venezolano. Stephanie Aguirre nos detalla la situación. La organización no gubernamental Caleidoscopio Humano registró durante los meses de junio y julio 166 casos de vulneraciones a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, mejor conocidos como DESCA. En el mes de junio se registraron 36 casos, los cuales 14 casos pertenecían a personas que denunciaban que no podían acceder al servicio del agua.
6 personas que no contaban con un buen servicio a la electricidad y un caso de una persona que no contaba con un buen servicio en Internet. El restante, los 16 casos, pertenecían a personas que denunciaban la falta de acceso a la educación, falta de combustible y casos donde se contaminaba el medio ambiente. Por otro lado, en el mes de julio se registraron 130 casos, de los cuales 57 casos pertenecían a personas que no contaban con un buen servicio al agua, lo que significa que estos casos iban aumentando y se evidenciaba la gravedad de las vulneraciones a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Es importante resaltar que la mayoría de los casos fueron denunciados a través de redes sociales. En primer lugar, en la plataforma de la red social de Twitter, o mejor conocido en este momento como X. Estos casos que se denunciaban a través de esta plataforma no contaron en ningún momento con una respuesta por parte del ente que brindaba este tipo de servicios, como lo son Hidrocapital y Corpoelec. Es importante resaltar que con base al artículo 112 de la Constitución, el Estado debe garantizar servicios públicos eficientes. De lo contrario, caemos en vulneraciones a los derechos humanos, como lo son la mayoría de estos casos. Anne Daniels, abogado y director de la organización Acceso a la Justicia, realizó un informe de la reciente presentación del Informe de las Naciones Unidas sobre las vulneraciones de los derechos humanos en Venezuela. Denuncia que el aparato represivo sigue vivo y sigue activo sobre todo. Y en este sentido da cifras que muestran que, a diferencia de la imagen que se ha querido proyectar desde el discurso oficial de que la represión es cosa del pasado, es todo lo contrario. Y los números que dio el alto comisionado son bastante gráficos. Por ejemplo, habló de 91 denuncias de tortura que siguen impunes, habló de 22 casos nuevos recientes de víctimas de tortura, de 135 casos, 10 de las cuales son mujeres que han sido víctimas de detención. Sin embargo, también tenemos que destacar un elemento que es negativo y que es bastante sorprendente, y es que el mandato para este informe por parte del Consejo es que se le diera cuenta sobre el cumplimiento de las recomendaciones que a lo largo de los años ha hecho la oficina del Alto Comisionado al gobierno venezolano. Y lamentablemente tenemos que decir que sobre ese tema, que era el mandato especial que tenía para esa fecha, el Alto Comisionado no dijo nada. Y esto es altamente sorprendente en la medida en que justamente lo que se puede decir sobre ese tema es que no ha habido cumplimiento. En el documento también se denunció 2 casos de violencia de género, incluida la violencia sexual, en los que se produjeron retrasos en la investigación y juzgamiento de los autores, agregando que las organizaciones LGBTIQ+ siguen solicitando que se tomen medidas que permitan el pleno disfrute de los derechos humanos, entre ellas la elaboración de una ley que garantice el derecho de las personas trans a su identidad de género autopercibida. Y por último, tenemos que la contaminación del lago más grande de Venezuela y uno de los más extensos de América Latina está afectando gravemente a los habitantes del estado Zulia. La situación de contaminación del lago de Maracaibo en el estado Zulia se ha ido agravando con el pasar de los años, poniendo en riesgo uno de los depósitos de agua dulce más grandes de Sudamérica. Este lago, desde hace más de un siglo, ha sufrido las consecuencias de las actividades extractivistas, vertimiento de metales pesados, aguas residuales, desechos sólidos y otros agentes contaminantes, situación que ha llevado a su deterioro, dejando en riesgo la biodiversidad que allí alberga y los modos de vida de las personas de las comunidades aledañas. Esto debido a que las familias dependen de forma directa de la pesca, tanto para alimentarse, vender, hacer trueque y generar ingreso para los hogares, convirtiendo este lago en su fuente principal de subsistencia, y si la contaminación continúa, verán comprometidas sus vidas. Otro de los factores de contaminación es el verdil. Ambientalistas destacan que se debe a la presencia de microcistis, que es la proliferación y crecimiento de algas cianobacterias, las cuales producen una toxina llamada microcistina, peligrosa para la salud de las personas y de la flora y fauna del lago. Hasta el momento, el Estado venezolano no ha desarrollado e impulsado planes de acción que mitiguen las causas por las que hoy el lago de Maracaibo
se encuentra en agonía, significando esto una grave violación a los derechos ambientales. Y con esta información finalizamos esta nueva emisión del Notidesca. Quien nos acompañó en esta transmisión, María Alejandra Silva, recordándoles que nos pueden seguir en las redes sociales buscándonos como Caleidoscopio Humano y Monitor Desca.